Sigamos con la enseñanza. El título es El orden en la casa de Dios. Padre, te damos gracias, bendito Rey, porque el orden viene de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Dijimos el domingo pasado, ¿verdad? Hablamos sobre la importancia del orden en nuestras vidas. Amén. Leímos en 1 Corintios 14:40, donde dice, leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Corintios 14:40 dice, en cualquier caso, háganlo todo de forma conveniente y ordenada. Y en la Reina Valera dice, háganlo todo decentemente y con orden. Amén. En el nombre de Jesús, la gloria sea para Dios. Qué bueno es Dios que Él viene a ordenar nuestras vidas. Amén. Aleluya. Dijimos que el orden primeramente es en lo espiritual, en el espíritu. El orden es de Dios. El orden está dentro de la perfección de Dios. El orden está dentro de la sabiduría de Dios. Y Él viene a ordenar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo en nuestras tres dimensiones. Amén. No hay tal cosa como que estamos ordenados en el espíritu totalmente y que en el cuerpo haya, o en lo físico, haya un desorden. No hay tal cosa, no puede ser, es imposible. Porque cuando nosotros somos ordenados en el espíritu, que es el hombre original en nuestras vidas, porque nuestro cuerpo es un caparazón, si el espíritu se despega de nuestro cuerpo, no hay vida físicamente. Cuando nosotros somos ordenados en el espíritu, vamos a ser ordenados en el cuerpo, porque eso agarrará nuestras otras dimensiones, el alma y el cuerpo. Amén. En el nombre de Jesús. Dijimos también que decentemente significa que es una manera honesta, decorosa, apropiada, siguiendo las normas espirituales, morales y sociales. Amén. El orden refleja el carácter de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Cuando nosotros tenemos orden en nuestras vidas o lo empezamos a poner en práctica, empezamos a caminar en esa dimensión, en el nombre poderoso de Cristo, nosotros empezamos a tener el carácter de Dios, porque al tener orden, se va a ordenar todo lo demás en nuestras vidas. Es como decir, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Es un ejemplo. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos el carácter de Dios, empieza el orden de Dios en nuestras vidas, todo lo demás se va a ordenar y todo lo demás va a estar en el lugar que debe de estar. Amén. En el nombre de Jesús. Hablamos también que los principales aspectos del orden en la Biblia entra desde la creación. Cuando Dios empezó a crear, Él no solamente creaba y todo se colocaba, los peces no estaban en el aire, todo iba en su lugar, en el nombre de Jesús. Él iba creando con el poder de su boca y todo se iba ordenando. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dijimos que está también en la adoración. Cada aspecto principal del orden se encuentra desde la creación, la adoración, en el liderazgo de una iglesia, en nuestra vida personal. Amén. En el nombre poderoso de Cristo encontramos en 2 de Crónicas 5, 12, 14, ¿verdad? Encontramos en primera de Corintios 14, 40, en Proverbios 3, 5 y 6, ¿verdad? Si no pueden anotar o voy muy rápido, de todas maneras se escucha la palabra en la grabación en nombre de Jesús. Amén. Dijimos que el orden también se
se tiene que practicar en el hogar. Amén. Todo eso es de Dios, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Porque no debemos desechar una cosa por otra. ¿Sí? Nosotros no podemos decir, solamente voy a ser ordenado en lo espiritual, voy a hacer lo que el Señor me dice en su palabra y estar desordenado en el hogar, desordenado en el trabajo, desordenado en nuestras decisiones. Este tema me ha venido inquietando desde hace muchísimo tiempo, hasta que el Señor, como que, o sea, es como si el Señor me dijera, bueno, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Porque me venía una inquietud desde hace mucho tiempo, muchos años, si se puede decir así. Hasta que yo dije, ay Dios mío, sí Señor, y empecé a desarrollar y a desarrollar algo que hasta yo misma he aprendido. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dijimos también, estudiamos el domingo pasado, la importancia del orden. Dice que el orden es esencial para el buen funcionamiento de todas las cosas, ¿verdad? Yo me imagino que en el trabajo de acá de los caballeros que se encuentran, me imagino que todo debe estar en orden. Me imagino que el jefe debe estar en orden para que los demás que están, los trabajadores, los obreros, estén en orden y hagan lo que deban de hacer. Me imagino que hay un horario que se debe cumplir. Me imagino que todo debe estar en su lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hasta los materiales con que están trabajando, todo debe estar en su lugar, en el lugar adecuado que le corresponde. Amén. Bueno, así es en lo espiritual. Hemos fallado en lo espiritual, pero Dios es bueno y llega a tiempo. Amén. Y Él quiere que nos ordenemos. Eso es una preparación. El orden es una preparación en nuestra vida. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. También dijimos, ¿verdad?, que los acontecimientos en la Biblia, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos que todo va en su debido orden, desde la creación hasta cielo nuevo y tierra nueva. Amén. En el nombre poderoso de Cristo. Dios es un Dios de orden. Lo que no está ordenado trae confusión. Dijimos que un ministro, una persona que Dios ha escogido, un linaje escogido para guiar a un pueblo, debe traer una enseñanza puesta por Dios en su vida, en el nombre poderoso de Cristo, con la doctrina que debe ser, con la palabra correcta, para que no haya confusión, porque de lo contrario, si hay un desorden o se dice lo que no es, va a haber confusión, porque el desorden trae confusión. Dijimos también que el orden no es del enemigo. No podemos decir tanto orden y orden y orden viene de Satanás o es una atadura. ¿Ve? En el nombre poderoso de Cristo, porque no es así. El orden viene de Dios. Amén. El orden está en el carácter de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora dice acá, la importancia del orden. El orden es esencial para el buen funcionamiento de todas las cosas, en lo espiritual, en lo físico, en la vida de fe. El orden permite que la iglesia funcione eficazmente, que los creyentes crezcan en santidad y que el Espíritu Santo se mueva con libertad. Dios no habita en el desorden. Él arregla el desorden, pero no habita en él, porque el desorden no es de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Dijimos que en Salmo 37, 23, Tito 3, 1, Romanos 13, 1, Eclesiastés 3, 1, Proverbios 3, 11 y 12, Proverbios 15, 32 y Proverbios 19, 18. Amén.
El caos, el desorden, el desastre viene de Satanás, pero él utiliza muchas veces hasta parte de eso porque sabe lo que ahí se mueve, la importancia que hay en el orden. Por ejemplo, en los pelotones, en todo lo que comanda para destruir una persona. No van los demonios solamente porque todo va por jerarquía. El orden trae jerarquía. Cada pelotón tiene su principado, su huésped espirituales de maldad. ¿Ves? Todo va, el orden trae jerarquía y él sabe lo que ahí se mueve. En el nombre poderoso de Cristo. El orden en todas las áreas te trae un resultado provechoso, favorable, admirable y el buen funcionamiento de todas las cosas. Dios no habita en el desorden porque no es su naturaleza. El desorden, el caos, viene del enemigo. Lo vemos en Génesis 1:2. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios? Él empezó a ordenar. ¿Qué fue lo primero que hizo? Separó las tinieblas de la luz. O sea, primero en lo espiritual. Separó las tinieblas de la luz. Es como nosotros fuimos separados, fuimos escogidos. Nos trajo el Señor de allá, de las tinieblas a su luz admirable. Amén. En el nombre de Jesús. Hablamos también que el apóstol Pablo en sus cartas a las iglesias enfatiza la importancia del orden en varios aspectos de la vida y en la vida cristiana y comunitaria, especialmente en el culto y en la conducta individual y colectiva de cada iglesia. Amén. Él instruye de cómo debe manifestarse la gracia y el amor de Dios, buscando edificación, evitar la confusión o el desorden. El orden trae justicia, amén. El orden trae respeto, trae satisfacción, trae recompensa espiritual y física. El orden trae confianza, amén. Leemos en Números 18:1. Quien lo pueda encontrar primerito lo lee, por favor. Números 18:1. Todo lo que se profane, todo lo que hagamos mal, somos responsables delante de Dios de haber cometido un desorden con las cosas del Señor. ¿Ve? Dice en 1 de Corintios 14:40, enfatiza el orden que debe haber en las actividades y prácticas dentro del templo o fuera de ella, que se realicen de manera ordenada y apropiada, evitando el caos, la distracción, la confusión y desorden. Los miembros de la iglesia deben promover la paz y la concordia. ¿Qué es la concordia? Es armonía, es unidad, es acuerdo entre personas o grupos, especialmente entre los creyentes, en un estado de paz y entendimiento mutuo, donde las personas comparten un mismo sentir y propósito. Volvemos acá a esto. A mí, o sea, Dios es tan maravilloso y yo veo esta palabra tan poderosa que debemos conocer. Buenos días, pastora. Que no hay tal cosa como estar ordenados espiritualmente y que en lo físico no. Porque eso es imposible. Es imposible. Es como que usted lo enseñen, ¿verdad? En la escuela. Lo enseñen una lección, lo enseñen a escribir, lo enseñen a todo eso y esté preparado para pasar a otro nivel. Y que tenga que retroceder porque
no se sabe una suma, porque no supo leer quizás qué cosa. O sea, es imposible. Una preparación, cuando está en el espíritu, te va a agarrar el alma, te va a agarrar el cuerpo, ¿verdad? Y lo vamos a poner en práctica en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Porque así es, así debe ser y es lo correcto. Amén. Si usted en su vida comenzó a ser justo, usted va a ser justo en lo físico, en su vida diaria. Usted va a ser justo en su familia. Usted va a ser justo con el vecino. Usted va a ser justo andando por el camino. Usted va a ser justo en todo lugar y donde usted se encuentre, porque ya eso está aquí en su espíritu, está sembrado en el nombre de Jesús, está establecido y usted lo va a poner en práctica. Amén. Por eso le digo que no hay tal cosa, buenos días pastores, bendiciones, no hay tal cosa de que estar ordenado en el espíritu y en el cuerpo o en el físico no ser ordenado. No hay tal cosa. Es imposible. Amén. El cuidado de los utensilios de la casa de Dios. En la Biblia se enfatiza la importancia de cuidar los utensilios sagrados como símbolo de la santidad y la reverencia debida a Dios. Lo leímos en Esdras 8, 28 y 29. Habla sobre la responsabilidad de cuidar los utensilios de oro y plata del templo. También leímos acá donde dice que los utensilios de una casa comparan a las personas o lo representan como deben ser usados para su propósito noble en el nombre de Jesús. Los utensilios de la casa de Dios representan a Dios. Amén. En el nombre poderoso de Cristo. Y nos representan a nosotros mismos. Son utensilios consagrados y santos para el servicio a Dios. Amén. Por lo tanto, deben ser cuidados, deben ser limpiados. ¿Ven? En el nombre poderoso de Cristo, decentemente y todo con orden. También leímos, en el nombre de Jesús, estudiamos el domingo pasado sobre la sabiduría que Salomón le pide a Dios. Cuando él le pide sabiduría, nosotros nos enfocamos en la palabra solamente, nos enfocamos en que va a tener sabiduría para, como era rey, para dirigir. Nos enfocamos solamente en eso, pero cuando la reina de Saba lo fue a visitar, ella se asombra, se admira de qué es lo primero que vio en él, el orden con que estaban las cosas. O sea que la sabiduría que tenía Salomón aquí adentro, que Dios le dio, él la puso en práctica en todo, pero también en el orden. Amén. En el nombre poderoso de Cristo. Está establecido en la palabra. Los utensilios del templo, al igual que las personas, deben ser tratados con reverencia y cuidado, porque representan la presencia y la santidad de Dios. Debemos ordenarnos primeramente en el espíritu, para después ser ordenado en el alma y en el cuerpo. El orden y el cuidado del templo manifiesta 8 características. Número 1, servicio. Número 2, responsabilidad. Número 3, pureza. Número 4, preparación. Número 5, organización. Número 6, orden. Y como cosa rara, número 7, un buen funcionamiento de todas las cosas. Amén. En el nombre de Jesús. Ahí quedamos la semana pasada. Amén. Y lo leemos también en Romanos 11:36. El orden es sabiduría. El orden está dentro de la perfección de Dios. El orden es justicia. El orden está dentro de la adoración. Cuando usted practica el orden, usted adora a Dios. Usted adora el carácter de Dios. Usted adora un atributo de Dios. Amén. En el nombre poderoso de Jesucristo.
En el matrimonio debe haber orden en todas las áreas, en el nombre poderoso de Cristo. No hay tal cosa como estar ordenado dentro de la iglesia, como decía mi pastor Orlando Albornoz. Aquí son santicos, decía el pastor Orlando Albornoz. Ustedes están todos santicos aquí. Vivan con ellos, decía el pastor. Nosotros debemos estar ordenados también allá. Amén. En el matrimonio, con los hijos, en la casa, en el trabajo. Hermana, todos estamos fallando. Dios está trayendo esto porque Él quiere prepararnos cada día más. Amén. Porque pronto subiremos al encuentro de nuestro Señor Jesucristo y debemos estar preparados. Amén. Dice la palabra de Dios que Él viene por una iglesia preparada. En el nombre poderoso de Cristo. Que debemos hacer lo que debemos hacer en su debido momento. Amén. ¿Qué trae el orden? El orden trae numerosos beneficios. Número 1, reduce el estrés y la ansiedad. Número 2, mejora el estado de ánimo. Número 3, mayor concentración y productividad. Número 4, mejora la calidad del sueño. Número 5, mayor sensación de control y seguridad. Número 6, trae potencia la creatividad. Número 7, un ambiente más seguro. Número 8, tiene mayor higiene y salud. Número 9, mejora la convivencia. Y número 10, una imagen positiva. Ahora, esto acá se va a dar en lo físico en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo quiero que aprenda algo. Cuando nosotros estamos ordenados en el espíritu, vamos a estar ordenados en lo físico. Cuando nosotros tenemos un desorden espiritual, vamos a estar desordenados en lo físico. Así que Dios ha venido a prepararnos, amén. Y Él quiere preparar los matrimonios. Él quiere preparar los matrimonios, los papás con sus hijos. Él quiere prepararnos en lo espiritual, primeramente. Él quiere prepararnos en todas las áreas de nuestra vida, mental, sentimental, en el nombre de Jesús. Amén. Que nosotras las mujeres, yo estaba analizando esto y yo decía, Señor, tú quieres que seamos como que más firmes, porque a veces somos que muy llorona por todo. No es malo llorar, pero a veces como que le damos, o sea, le metemos como que, ¿cómo le diría la palabra? Como que mucha importancia a cosas que no tienen cabida en nuestras vidas. Yo estaba analizando eso con este tema, yo analizaba y pensaba, yo decía, Señor, tú eres bueno, quieres hacernos más fuertes en el nombre poderoso de Cristo, unas guerreras, unas Débora, amén. Que nosotras en el nombre poderoso de Cristo crezcamos más en lo espiritual y crezcamos más en lo físico. La gente allá afuera va a ver nuestra conducta. La gente allá afuera va a ver cómo nosotros nos conducimos en la vida. Porque nosotras es como siempre nos han dicho, y es una verdad, somos puertas abiertas. La gente allá afuera está pendiente. Muchas personas dicen, para ser como es ella, yo no voy a ser cristiano. Es una excusa. Es una excusa. Porque el que quiere ser bien, estar bien, está bien. No tengo que estar bien porque el otro esté bien. Amén. Pero nosotros debemos conducirnos. Nosotros debemos, en el nombre poderoso de Cristo, tomar cada palabra, ponerla en práctica, decir, bueno, aquí estoy mal, aquí no estoy mal, esto lo voy a arreglar, esto lo voy a... Mire, yo estaba analizando tanto el tema y yo decía, santo Dios, he fallado tanto aquí. Y aquí. Señor, gracias. Ayúdame porque yo puedo con la fuerza de Dios. Sin Dios no somos nada. Amén. Pero con Él podemos. Y Él es bueno, Él es bondadoso. Él no está viendo tus errores, Él está viendo tu levantar, mi levantar. Y Él quiere que nos ordenemos más. Primeramente en lo espiritual. Diga, pastor.
esa pregunta es la siguiente, es que, o sea, usted no está hablando de que cuando ordenamos lo espiritual es una evidencia que se hace en lo físico. Ok, mi pregunta está, hay personas en el mundo que son excelentemente ordenadas, pero su vida espiritual, ¿qué pasó allí? O sea, ¿cómo refleja ella si no tiene a ese Dios quien ordena sus sentimientos, sus ideas? O sea, ¿cómo es? Y a veces conseguimos como una disyuntiva en el sentido de que en el pueblo de Dios, que debería estar ese orden, muchas veces no lo está, porque fluye del Espíritu, lo que usted nos está enseñando. Amén. Entonces mi pregunta está, o sea, ¿cómo discernimos nosotros eso? Porque hay como que tirando como Una a contrariedad. confusión, ¿verdad? ¿Cómo que aquella persona no tiene a Cristo, no tiene quizás al Espíritu Santo, quien ordena lo espiritual primero, pero es ordenada? Amén. Cuando una persona, nosotros lo que podamos ver, porque no vivimos con esa persona, ¿verdad que sí? Pero lo que nosotros podamos ver, ejemplo, esta es una persona y no es cristiana, pero es ordenada en lo físico. Y esa persona es impecable, es ordenada. Solamente lo que podamos ver porque no vivimos con la persona. Pero ¿cómo está espiritualmente? ¿Cómo está en su sentimiento? ¿Qué está haciendo? ¿Es un adúltero? ¿Es un fornicario? ¿Es un mentiroso? Está desordenado espiritualmente. Exactamente, no debe funcionar. Así es verdad. Pero es solamente lo que nosotros podemos ver porque no vivimos con esa persona, para saberlo completamente. Porque puede ser ordenado delante de usted, de usted, de usted, de usted. Pero ¿cómo es en su casa? ¿Cómo es en su casa? ¿Cómo es con su familia? ¿Cómo trata a la esposa? ¿Cómo trata a los hijos? ¿Cómo trata a la madre? Puede estar desordenado ahí, porque no vivimos con la persona. Es lo que yo le dije ahorita, lo que decía Orlando Albornoz, y lo nombro a él porque yo recuerdo que él daba seminario y él decía, toda esta semana están santicos, decía él. ¿Mm? Pero vamos allá a la casa, ¿cómo estamos allá? ¿Cómo estamos en el trabajo? ¿Cómo estamos en nuestra vida diaria? ¿Cómo nos conducimos? El orden comienza espiritualmente cuando nosotros comenzamos a hacer la voluntad de Dios, a cumplir los mandamientos. Hemos fallado todo hemos fallado. O la hermana Marbella ha fallado, pero Dios está trayendo esto para ordenar mi vida, para ordenar un pueblo. Amén. Dios es bueno, es grande, es maravilloso. Y muchas veces podemos llorar, podemos gemir, Señor, aquí yo te fallé, yo pequé, yo esto, y el Señor dirá, tranquilo, que yo estoy contigo, yo te levanto, el Espíritu Santo te guía, mi palabra, va a llegar el momento donde te vas a levantar y vas a hacer grandes cosas, y yo estoy ahí, yo te estoy ayudando, y la palabra te va a edificar y la palabra te va a levantar. Amén. En el nombre poderoso de Cristo, diga, pastor. Buenos días, tengan todos, amén. Amén. Yo recuerdo cuando usted inició la semana pasada, inició en el texto de Primera de Corintios 14:40. Amén. Ese texto me lo regaló a mí el Señor hace como 20 años. Y fue la base de un taller que el Espíritu Santo me dio para traer a la iglesia, hace rato ya. Y el texto, yo lo puedo desglosar. Dice, haced todas las cosas, dice el texto, decentemente y en orden. Mire esto, dice decentemente y en orden. Otra versión dice decentemente y por arreglo. Entonces, yo pienso, hermana, que a mi punto de vista, no impongo nada aquí. Amén. Solo expongo lo poco que el Señor me ha dado para impartir. Amén. Que para mi punto de vista hay dos tipos de orden. Está el orden divino y está el orden humano. Ahora, las personas pueden moverse en una decencia y en un orden normal, terrenal, pero no necesariamente ese sea el de Dios. Entonces, como usted dice, todo nace y se basa en lo espiritual.
Por supuesto, yo no puedo desechar lo natural. No puedo. Porque ¿cómo yo voy a medir el orden divino? Porque hay evidencias naturales. Aunque todo nace en lo espiritual, yo no puedo desechar nunca lo natural. Porque Exacto, desechar lo natural es desecharme yo mismo, porque este cuerpo es natural. exacto. Entonces, yo creo que ahí donde está la clave, que hay un orden divino, es el orden divino de Dios. Ese orden tiene normas, tiene leyes, tiene estatutos, aunque yo quiera disfrazarlo, aunque yo quiera obviarlo, aunque yo quiera apartarlo, aunque yo quiera encajonarlo, ese orden divino es el que me marca las pautas, todo. Como usted dice, aquí en la iglesia todos somos santos, ajá, y en la casa. Ahora, Jesús dijo unas palabras muy sabias. El humano terrenal, el carnal, el inconverso, ¿verdad? Uno lo mira y uno lo observa, Dios mío, tiene la familia perfecta. Lo único que le falta es ser cristiano. Sí, pero ¿cómo está su mente? No tienen paz, no tienen tranquilidad, viven endeudados, abriendo un hueco para tapar otro, están en pleito con la esposa, se han casado 5 veces, tienen una mujer aquí, tienen una mujer por allá, tienen muchachos por aquí, tienen muchachos por allá, pero a vista humana todo se ve bien. Eso se llama apariencia, apariencia. Jesús dijo una palabra muy sabia. Él le dijo, muchachos, ¿de qué les sirve vivir así? Ganarse el mundo y el alma. Pierden su alma porque hay un dislocamiento entre lo que es el orden natural, pero Dios mira es lo espiritual, el orden divino. Que el orden divino, ese no importa, hermano, aquí todos llegamos desarmados, aquí todos llegamos eschavetados, como decimos nosotros los maracuchos. Aquí no llego, además, aquí no hay nadie justo, pues. Aquí, ahorita, no hay nadie justo. Somos justificados por la sangre de Cristo. Aquí la sangre de Cristo nos ordenó, la sangre de Cristo nos limpió y vamos en ese proceso ordenándonos, pero en el orden de Dios, en el orden divino. ¿Que cometemos errores? Hermana, yo cometí errores esta mañana y lo cierto es que los voy a seguir cometiendo mientras esté en esta tierra. Claro. Porque el orden divino, gloria a Dios, la gracia, eso se llama gracia, me permite a mí respirar y mientras yo respire estoy fallando. Porque esto es natural, esto es carnal, es de esta tierra, esto es corrupción. Y mientras esto esté respirando, estoy deslocado del orden de Dios. Pero para eso está la palabra, para eso está el Espíritu Santo, para eso está la sangre de Cristo. Como usted dijo, nosotros vamos a la presencia, Señor, esto no debía haberlo hecho. Y el Señor dice, sí, papá, esto no debiste haberlo, pero vení para acá, este es mi orden. Entonces, todos los días va ese trato, todos los días. Amén. No, y también una cosa es cometer un error y reconocerlo, y otra es vivir en error. Debemos de salir de la vida errónea, ¿verdad? Y saber que vamos a cometer errores, pero no vivimos en error, porque Dios no nos llamó a vivir en error, ¿verdad? Sino en libertad. A libertad Amén. nos llamó Dios y a paz. Amén. 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 En cuanto a lo que dice el pastor, es cierto, ¿verdad? Él dice que hay 2 tipos de orden. Está el orden divino y está el orden humano, ¿verdad? Ok. Yo voy a decir una cosa, yo respeto su opinión, pero yo voy a decir una cosa. El orden divino va de la mano con el humano. ¿Sabe por qué? Porque el que nosotros hagamos en el cuerpo, ¿verdad? Primero el orden divino. Hay leyes, hay mandatos que debemos cumplir. Pero nosotros es imposible estar ordenado espiritualmente y que en el cuerpo o en lo físico nosotros no seamos ordenados. Es imposible porque eso está en la Biblia. Si usted se pone a leer la palabra de Dios, desde Génesis, desde la creación hasta Apocalipsis, todo es un orden. Todos los acontecimientos de la Biblia, todo va en un orden. Dios es un Dios de orden. Y Dios te ordena todas las áreas de tu vida. Te ordena en el espíritu, te ordena en el alma y te ordena en el cuerpo. A veces nosotros, ya le doy la palabra, pastor, a veces nosotros vemos, o por lo menos a mí me ha pasado, esos grandes hombres y mujeres de Dios. Y nosotros decimos, queremos ser como ellos. Mire, yo he conocido varios.
en el nombre poderoso de Cristo, y llevan un orden hasta para comer, en el nombre poderoso de Jesús. Todo el orden divino te va a agarrar todo eso. Dios nos manda a cuidar el cuerpo, primeramente en lo espiritual, que no nos contaminemos. Hay una decisión, ¿verdad?, para no contaminarnos, que de nosotros debe salir, porque el evangelio es de decisiones. Pero cuando nosotros tomamos una decisión de no contaminarnos, ¿verdad?, nosotros también vamos a tomar una decisión de ser puntual. Nosotros también vamos a tomar una decisión de comer sano, porque eso está en la Biblia. O sea, el orden divino agarra el orden humano también. ¿Y de dónde viene ese orden? El orden viene de Dios. Así sea humano, el orden viene de Dios y te va a abarcar en tus 3 dimensiones. Y la gente que está allá afuera te va a ver. Y eso es admirable, que seas ordenado en el espíritu y que todo ese orden abarque toda tu vida y lo podamos dar allá afuera. Amén. En el nombre de Jesús es lo que Dios quiere enseñar, que nosotros nos ordenemos cada día más, tanto en el espíritu como en el alma y en el cuerpo, en nuestras emociones, como dijo ahorita, las mujeres todo el tiempo llorando por cosas que a veces yo me pongo a pensar a esta edad y yo digo, Dios mío, o sea, una pérdida de tiempo por cosas que no valen la pena, que tenemos que solamente ir a Dios y poner de nuestra parte en el nombre poderoso de Cristo, ordenarnos ahí cada día más. Mire, yo me la paso solita en mi casa, encerrada, al menos que esté trabajando. Y yo me pongo a analizar en cada tema, me pongo a analizar en todo lo que el Señor nos va enseñando cada día en el nombre de Jesús, en las fallas, ¿eh?, en las virtudes, en lo que haces, en lo que no hago. Ya, yo me pongo a ir analizando. A veces yo digo, Marve, estáis mal, porque aquí fallaste, no puede ser. El primer orden, cuando Dios empieza a crear todo, ¿qué fue lo primero que hizo? En lo espiritual separó las tinieblas de la luz. Pero después que separó las tinieblas de la luz, Él comienza a crear ¿qué? En lo humano, por decirlo así, porque fue en la tierra. Aunque estaba en lo espiritual, pero fue en la tierra, vamos a verlo así. Empezó a crear todas las cosas para ser preparada para el hombre. El orden divino te abarca todo y va a agarrar el orden, como dice el pastor, humano, porque ese orden no lo podemos desechar, porque es el que nosotros utilizamos aquí en la tierra, en esta sociedad. Nos debemos conducir como debe ser. Amén. Diga, pastor. Bueno, gloria a Dios, hermana, por mencionar eso. Ah, claro, ¿no? Amén. Porque esto está quedando grabado y esto se va a escuchar a nivel global, terrenal. Amén. Cuando yo digo que hay 2 tipos de orden, no estoy mintiendo. Exacto. Porque hay un orden natural y hay un orden espiritual. Amén, así es, pastor. Ahora, lo que usted está enseñando, el orden espiritual, esto es para la iglesia. Eso sí es cierto, 100% de acuerdo con usted. Una persona que conoce palabra, que ya le sirve a Cristo y se ha bautizado y se ha dedicado, tiene que entender o tenemos que entender que esto, la raíz es lo espiritual. ¿Ya? Amén, claro. Y que sí, ya lo espiritual tiene que ordenarnos, tiene que ser la norma, el patrón, ¿ya? Yo no puedo ser un santo en la iglesia y hacer desastres en mi casa, golpear a mi esposa. No puedo porque estaría mal. Exacto. ¿Ya? Pero esto lo entiendo yo que soy espiritual. Ahora, ¿cómo yo le explico a alguien, por ejemplo, que dice, yo le doy comida al vecino, le doy comida al perrito y la persona es inconversa? Bueno, dice la escritura, por ejemplo, Isaías 58, que la verdadera misericordia, dice, o el ayuno, es ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, al menesteroso. Entonces, cuando yo digo que hay un orden natural, en el caso, por ejemplo, de la persona inconversa, que a veces por creer que da limosna, por creer que ayuda al ciego, por creer que ayuda al pobre, porque está ordenado espiritualmente, no necesariamente es así. Claro. Porque Jesús puso pautas, Jesús puso normas. Por ejemplo, aquí puede llegar alguien, de hecho había alguien que lo hacía, y creo en el nombre de Jesús que ya partió con el Señor.
venía de robar, venía de estafar, venía de quitarle la plata a la gente, hasta con pistola en mano, y él venía y diezmaba, él ofrendaba. Yo en varias ocasiones lo confronté y le dije, no, papá, llévate tu plata, eso aquí no hace nada, llévatela, no la traigas aquí. ¿Por qué? Porque eso es robado, Claro. eso no es de Dios. Él en su mente estaba equivocado, creía que estaba ordenado con Dios. Yo le dije, no, dice la Biblia que antes de que traigas la ofrenda, ponte a cuenta. A Dios no necesita tu plata, tu corazón, que esté limpio, que esté sano. O sea, cuando yo me refiero a un orden natural, me refiero a que, porque la enseñanza tiene cara y tiene sello, ¿verdad? Amén. Y esta enseñanza no solo es para gente espirituales Amén. o cristianos. De repente Dios utilice al hijo de una sierva, el esposo de una sierva, y Dios le esté hablando, y Dios le esté diciendo que por esas buenas acciones no necesariamente ya tiene ganado el cielo. Jesús dijo de que vale al hombre ganarse al mundo, estar ordenado humanamente, pero en su espíritu está en desorden. Exacto. Primero tiene que ordenarse con Cristo Jesús espíritu, para que ese orden comience a tomar. Claro, no vamos a echar por tierra las buenas acciones de la gente, porque Jesús dijo, paz, dijeron los ángeles, paz en la tierra, ¿verdad? ¿Cómo es? Ajá, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. No dijo a los cristianos evangélicos, no dijo a los testigos de Jehová, a los hombres de buena voluntad. ¿Sí tienen una recompensa? Claro que sí. Viven en paz, ¿y cómo Dios los prospera? A la gente inconversa. Ahora, si se comenzaran a ordenar espiritualmente, hermana, esto sería excelente. Sería excelente. Amén. Amén, pastor. Es así. Claro, primero es en lo espiritual. Primero es en lo espiritual. Amén. Hermana Marve, Dice, y está el otro punto también, que creo que es el que usted está exponiendo. El que ya es cristiano, ¿verdad? Y tiene toda su vida espiritual, lee, ayuna, o sea, tiene todos los ejercicios que conocemos nosotros que debemos realizar como cristianos, pero entonces dejamos de ir al médico, dejamos de hacer nuestras cosas personales, porque entonces ya todo es espiritual. Ya no podemos ir al médico si nos duele la cabeza porque es espiritual. En esa parte, ¿verdad? También hay que acomodarla, porque nosotros también vamos al médico. Han pasado tantas cosas que nos llevan, porque Dios creó la ciencia. Entonces, todo esto es tener un equilibrio por la palabra. Exacto. Y ser guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a toda verdad. Entonces, los que son hijos son guiados por el Espíritu, y los que viven conforme al Espíritu son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Así es. Mire lo que dice acá. El orden es un valor del ser humano, ¿verdad? O que está en el ser humano. Y es la base de otros valores. ¿Por qué es la base? Es una base. Cuando nuestra vida empieza a ordenarse en Cristo, porque para nadie es un secreto que las personas cambiamos es a través de Dios. Sin Dios no somos nada. Como dice el pastor Emilio, yo he conocido personas, yo también, que yo tengo una amiga que ella es impecable, ella es intachable, pero yo sé que está desordenada espiritualmente. Ahí hay un desorden. Ella tiene que buscar de Dios, empezar a hacer las cosas del Señor, ¿verdad? Ordenarse en el Espíritu por medio de la palabra, en el nombre poderoso de Cristo, para que eso sea admirable y eso salga y sea más potente, que haya más seguridad en el nombre poderoso de Cristo. Y eso que está diciendo el pastor es una verdad, ¿verdad? Hay dos tipos de orden, pero ese orden, el uno agarra el otro, porque no hay tal cosa como estar ordenado, vuelvo y repito, valga la redundancia, en el espíritu y ser desordenado afuera, ¿ve? Gritar, tomar malas decisiones, hacer tantas cosas en la casa, en el trabajo, llegar tarde, hacer tantas cosas. Todo eso debe ser acomodado en el nombre poderoso de Cristo, porque la palabra de Dios nos los enseña desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay orden en el nombre de Jesús. Amén.
Si nosotros estudiamos la palabra, que por supuesto que la estudiamos, o nos vamos ahora en casa y empezamos a buscar el orden. ¿Por qué la hermana dice que uno agarra el otro? Porque empezamos a estudiar y nosotros vemos que una cosa abarca la otra, va de la mano en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Y vamos a ser más excelentes, ¿ves? Porque podemos orar, podemos ayunar, podemos hacer todas esas cosas. Pero si nosotros fallamos mucho en lo físico, la gente va a hablar, va a decir tantas cosas. Y eso que soy cristiano, y mira cómo te comportas en la casa, y mira cómo te comportas con los trabajadores, y mira cómo te comportas en la escuela, y mira cómo te comportas con tus hijos, y esto y aquello, o mira cómo le hablas al vecino. No, o sea, no hay ahí una coinonía, no hay ahí. Porque cuando nosotros somos ordenados aquí, tenemos amor. Vamos a empezar por el amor. Ya vamos a terminar, ¿ven? Porque es la hora. Nosotros vamos a hacer las cosas diferentes. Vamos a actuar diferente, vamos a hablar diferente, nos vamos a vestir diferente, vamos a caminar diferente. Amén. ¿Por qué? Porque hay un orden espiritual, el cual te va a arropar toda tu vida y toda mi vida. En el nombre de Jesús. Y es lo que Dios está trayendo, es lo que Dios quiere enseñar. Yo le decía al Señor, Señor, cada vez que yo vaya a predicar, que sea un tema de la necesidad que todos tengamos que arreglar, porque Dios nos está preparando. Hay arreglos que hacer en el nombre poderoso de Cristo en nuestras vidas. Como matrimonio deben haber arreglos, deben haber acuerdos, debe haber unión. Amén. Como matrimonio, ponerse de acuerdo. El pastor si toma una decisión, Wendy, venga acá, toma una decisión, que esto y esto y esto, ¿qué te parece? Ella le va a dar su punto de vista y él también debe respetar el punto de vista de ella. Amén. Porque son una sola carne. Debe de haber un orden, debe haber acuerdo y eso les trae paz. Con los hijos, en el trabajo, con lo que ustedes, la conversación que ustedes tengan, hasta en la intimidad. Debe haber un orden. Amén. Ahora, no se vayan a ir porque debe haber un orden. Primero hago así, primero hago así en la intimidad, primero hago esto. No, deben haber acuerdos. Somos gente madura y creo que me entiende. Amén. Deben haber acuerdos. El acuerdo es un orden. Amén. Y en lo espiritual, todos los que sabemos que estamos fallando, arreglar eso porque ya Cristo viene. No hay tal cosa, como dijo el pastor Emilio, de conocer una persona que esté ordenada físicamente, que la veamos, porque no vivimos con la persona, y que el espíritu esté mal, esté desordenado, sea mezquino. Supongamos que ese que usted conoce, pastor, es impecable, es ordenadísimo, pero puede ser un mentiroso nato, como dicen por ahí, o mezquino. ¿Cómo debe ser con los padres si los tiene vivos? ¿Cómo debe ser con la esposa? ¿Será adúltero? ¿Le meterá la brujería? Como dicen por ahí, perdónenme la palabra coloquial. O sea, ¿sí me entiende? Hay un desorden. Tiene que ser ordenado en el espíritu para ser ordenado en lo físico. Nosotros, como hijos de Dios, debemos irnos ordenando. Esa área que nosotros sabemos que está desordenada, voy a poner en práctica esto porque al Señor no le agrada esto. Ser comelón, al Señor no le agrada esto. Yo voy a comer, pero yo voy a comer sano, o yo voy a comer la cantidad que debo comer, porque el cuerpo no te pertenece. El cuerpo le pertenece a Dios. Yo leía un versículo, creo que fue esta mañana, donde dice eso. Debemos cuidar el cuerpo. Amén. Y al cuidar el cuerpo, ¿qué entra ahí? No debemos meterle contaminación, cuidarnos con todo. Amén. En el nombre poderoso de Cristo, primeramente en lo espiritual. Pero sí debemos ser ordenados también en lo físico. Nosotros somos personas de ejemplo, embajadores del reino de los cielos, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Amén. Dios les guarde y Dios les bendiga. Declaro que esta palabra cayó en buena tierra, germina, da fruto el 100 por 1. Amén.